Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase del área de lenguaje de Preuniversitario Aliados. Hoy día vamos a trabajar con la comprensión lectora. Mi nombre es Sofía Chamorro y soy estudiante de Psicología. Lo que vamos a ver son la resolución de las preguntas de comprensión lectora y esto lo vamos a relacionar con las habilidades que las preguntas miden y cuáles son los tipos de preguntas que miden estas habilidades que vamos a comentar. Es importante recordar que para comprender un texto uno pasa por distintos procesos mentales que van desde lo más básicos, que sea ubicar información explícita en el texto, hasta el emitir juicios valorativos de lo que uno leyó. Y esto se relaciona a que cada tipo de pregunta va con un tipo de habilidad específica, las cuales vamos a ir revisando de menos a mayor dificultad. Los tipos de pregunta que vamos a revisar son las de comprensión literal, de análisis, de síntesis, de inferencia textual, referidas a la relación, referidas a la intención, referidas a la transformación y finalmente las referidas a la evaluación. En primer lugar, vamos a revisar las preguntas de comprensión literal o información explícita, que lo que buscan es entregar respuestas textuales o expresadas literalmente en el escrito. No hay que utilizar inferencias, sino que se pide literalmente lo que uno puede extraer del texto. Un ejemplo es caracterizar a un personaje u objeto, que esto lo pide la pregunta, y volver al texto para verificar cuáles son efectivamente los elementos que el texto entrega respecto a este personaje u objeto. Es necesario leer primero el texto con detención, comprender y analizar lo que señala y finalmente reconocer qué información explícita se solicita en la pregunta. Las habilidades relacionadas son comprender, analizar, identificar y caracterizar. Algunos ejemplos de este tipo de preguntas es, por ejemplo, que en este texto o en el párrafo 3 se afirma tal cosa y dentro de las alternativas tienen que revisar que la alternativa que ustedes vayan a elegir esté precisamente expuesta en el texto. O por ejemplo, en cuál de las siguientes opciones se presenta una opinión del emisor. Y lo mismo, deben revisar que la alternativa que ustedes vayan a seleccionar esté textual. En segundo lugar, tenemos las preguntas de análisis, que lo que solicitan es distinguir entre la idea principal y las secundarias contenidas en el texto para asignarles una determinada función a esta información. Es necesario descomponer el texto en sus partes, introducción, desarrollo y conclusión, o relacionarlo con las ideas planteadas en cada una de estas partes, como ya hablábamos, ideas principales e ideas secundarias, y comprender el valor de cada una. Se puede esquematizar la información del texto, es decir, reordenar las ideas y las relaciones. Y las habilidades son analizar e interpretar. Algunos ejemplos podrían ser qué expresa tal persona en la estrofa tal de este poema, o a partir de la lectura de tal párrafo, qué función cumple tal en relación con el contenido del texto, estableciendo relaciones. La siguiente pregunta son las de síntesis o globalización de la información, que lo que buscan es resumir en una frase o una oración la información de todo un texto o todo un fragmento. Es necesario distinguir la información que es relevante de la información accesoria. Se tiene que descartar todo lo que no es esencial, llámese detalles, ejemplos, comparaciones, especificaciones, entre otros. Es necesario hacer esto después de haber comprendido y determinado la idea principal y las ideas secundarias, ya que si no tienen una idea general del texto no pueden saber cuáles son los elementos que no son relevantes. Las habilidades son sintetizar globalmente o localmente. Algunos ejemplos pueden ser cuál es el tema de un texto, ya que esto tiene que ver con una síntesis más global, o en cuál de las siguientes opciones se expresa la idea central del párrafo, por ejemplo, 5. El siguiente tipo de preguntas son las de inferencia textual o información implícita, que lo que se requiere es obtener una idea que se encuentra implícita a partir de la información literal de un texto o de un fragmento. ¿Ya? ¿Qué es lo que son las inferencias o las deducciones?
es leer con el objetivo de deducir consecuencias o conclusiones que no están expresadas textualmente, pero que se pueden sacar de la información que allí se encuentra. Las habilidades requeridas son inferir ya sea globalmente o localmente. Es necesario distinguir las inferencias de lo que se llaman las abducciones, que son conclusiones que pueden ser muy probables, pero que no son comprobables con lo que sale dentro del texto. Por ejemplo, si yo digo, los libros de historia son caros, en mi mochila traigo libros caros, una abducción sería que en mi mochila traigo libros de historia. Esto podría ser o no podría ser, porque no dice que todos los libros caros que existen son los libros de historia. De otra forma, una inferencia textual podría ser si digo que los libros de historia son caros y en mi mochila traigo libros de historia, puedo decir efectivamente que en mi mochila traigo libros caros, ¿sí? Porque son consecuencias lógicas de lo que yo ya leí. De esta manera tenemos ejemplos de este tipo de preguntas. Por ejemplo, de la lectura del quinto párrafo se concluye que, o ¿qué se infiere de lo afirmado por el emisor en el punto tanto? Otro tipo de preguntas son las referidas a la relación y la función de los párrafos, donde lo que se requiere es relacionar los datos e informaciones entregadas en los diferentes párrafos. Ya puede ser correspondencia interna o la función que tienen estos de acuerdo al sentido global del texto. Se pueden establecer distintas relaciones entre los párrafos, pueden ser de finalidad, que uno sea la causa y el otro sea el efecto, que alguno esté ejemplificando lo expuesto en el anterior, que se opongan las ideas, que se comparen, entre otras. Y las habilidades son analizar, sintetizar o analizar e interpretar. Ejemplos de estas preguntas son: ¿cuál de las siguientes opciones presenta una síntesis adecuada para los párrafos X e Y? En este caso habría que ver la información que sale en ambos párrafos. ¿O qué relación se establece entre el párrafo X y el párrafo Y? Y ahí sería necesario volver a ambos y ver cuál es la relación que une la información expuesta en ambos. También tenemos las preguntas referidas a la intención del emisor, de quien escribe el texto. A partir de lo expresado por el emisor se debe descubrir cuál es la intención o propósito comunicativo de lo que se está leyendo. Es necesario considerar la información implícita, las marcas textuales, por ejemplo, o lo explícito, que es lo que el emisor aclara. Por ejemplo, en un cuento puede ser lo que una persona explicita, que vendría siendo lo que el emisor está diciendo, o lo que quiere dejar entrever. ¿Qué es lo que pretende el emisor en los textos? Puede depender del tipo de texto. Puede tener que ver con informar, con convencer, con expresar o con promover. Y la habilidad es lo de interpretar. Ejemplos de estas preguntas es: el objetivo comunicacional del texto anterior es, o la palabra X es mencionada con el objetivo de, podría ser de ejemplificar o de distintas razones. También tenemos las preguntas referidas a la transformación, que se traduzca o se transforme un texto o una expresión en otro mensaje distinto, pero conservando la intención y el sentido original. Esto tiene que ver con dos conceptos, que es el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Puede pasar que en una pregunta les pidan que pasen de uno a otro, del lenguaje denotativo, que tiene que ver con cosas objetivas, a, por ejemplo, el lenguaje connotativo, que es más bien simbólico. Y esto a través de la habilidad de transformar. Ejemplos de estas preguntas podría ser: la expresión X quiere decir que, por ejemplo, un refrán, pasar de algo objetivo a pasar a lo simbólico, que es lo que en el fondo esto quiere decir. Otro tipo de preguntas son las referidas a la evaluación de información, que tienen que ver con emitir un juicio respecto a lo leído. Esto tiene que ver con mayor complejidad, ya que se requiere haber leído atentamente el texto, obtener una interpretación del texto y finalmente derivar inferencias directamente relacionadas con el texto para poder evaluarlo correctamente. Y claramente la habilidad requerida es evaluar. Ejemplos de esto es: la actitud de tal persona se puede considerar como. Y ahí tienen que volver al texto para ver si hay marcas textuales que digan, por ejemplo, que esta persona tiene una actitud de oponerse al resto, o tal vez lo deja entrever.
Otra pregunta podría ser: el estado de ánimo que expresan los versos del poema es de. Esto no va a salir explícitamente, sino que hay que leerlo y poder extraer esa información. Algunos tips para poder llegar hacia la lectura comprensiva tienen que ver con aprovechar todas las instancias de lectura que tengan, empezar a ser consciente al estar leyendo constantemente, por ejemplo a través de noticias, a través de sus redes sociales, las mismas guías de las otras áreas del preuniversitario, y que esto se haga comprensivamente, no solo escanear los textos, sino que comprenderlos activamente, hacerse preguntas. Y esto tiene que ver con analizar lo que están leyendo, plantearse ustedes preguntas y ver qué cosas pueden ir extrayendo. Y finalmente recordarles que aparte de todo el estudio es súper importante el autocuidado, llámese la calidad del sueño, la hidratación, el mantenerse en contacto con personas importantes para ustedes, monitorear sus emociones, tener tiempos para desconectarse y recordar finalmente que ustedes son la mayor herramienta que tienen para poder lograr las metas que se están proponiendo.